Muy buenas a todos y bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos conexión con Venezuela y tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Jonás Estrada, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar y está haciendo una tesis de maestría en Ciencias Políticas, Invención, Relaciones Internacionales en la misma universidad. Pero queremos que nos hable él mismo de él. Vamos a tratar el tema del globalismo y del maquiavélico plan que está ejerciendo a nivel mundial. Soy un ciudadano cualquiera, intro y empezamos. Muy buenas, Jonás, bienvenido. Gracias a ustedes por por darme la oportunidad en esta entrevista para de alguna manera u otra aclarar muchos aspectos en el tiempo que se nos amerite, para aclarar muchas dudas sobre lo que está pasando tanto en Estados Unidos y en el mundo, sobre aspectos que creen que son luchas verdaderas cuando realmente son falsas luchas en favor de grupos de intereses demasiado poderosos que buscan socavar la soberanía de los estados. Está muy bien. Te presento a dos compañeros que he traído aquí para hacerte un tercer grado de información para todos nuestros espectadores. Hola, Eric. ¿Qué tal? Un placer, Jonás Estrada. Es un honor tenerte aquí con nosotros y bueno, como siempre, pues aquí estamos, ¿no? A ver lo que sale hoy, que promete este programa y que estoy seguro que gustará mucho. Dou. No, muchas gracias. Hola, Dou, te presento a Dou, Jonás. Hola, ¿qué tal, Jonás? Y a todos, bienvenidos. Es un placer poder hablar con Jonás en el otro lado del charco. Y bueno, y un poco que nos aclaremos un poco sobre la realidad que está pasando en el mundo y bueno, todo el tema que nosotros tenemos en España, la relación con Venezuela y con el mundo en general. Un placer. Yo empezaría... No, igualmente, el placer para ustedes. Yo empezaría conociendo un poquito a Jonás. Jonás, cuéntanos de tu trabajo. ¿En qué ciudad estás? Yo estoy en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Aquí en España son las 11:21, la hora de que estamos haciendo la grabación de hoy. ¿Qué hora es allí? En estos momentos son las 5:21 de la tarde. Muy bien, muy bien. Háblanos un poco de... ¿Estás casado? ¿Eres religioso? Háblanos un poquito de ti. Mira, realmente... Bueno, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, enfocado más en el aspecto sociocultural venezolano y de la parte que explico un poco a mis estudiantes sobre el sistema político venezolano. Como usted bien mencionó, soy internacionalista egresado de la Universidad Santa María en Caracas. Actualmente ya estoy haciendo la tesis de la maestría en Ciencias Políticas, Mención Relaciones Internacionales, en la Universidad Simón Bolívar. En estos momentos estoy soltero y sin compromiso. Tengo 33 años de edad. De hecho, parte del área de conocimiento, que aparte de las relaciones internacionales, me encanta mucho el tema de la geopolítica, fundamentalmente de Rusia y China, fundamentalmente. Y adicionalmente me gusta mucho como entretenimiento el leer. Me gusta leer mucho. Juego baloncesto, aunque ahorita por lo que los profesor universitario estamos ganando, la plata no me alcanza ni si acaso para medio cartón de huevos. Qué lástima. Esa es la realidad. Así que no he podido jugar, porque obviamente por los costos de las cosas, entre esos los zapatos. Pero la verdad, y bueno, y otros temas que siempre que me he enfocado un poco, no es de mi área, pero que lo he estudiado lo suficiente, sobre los movimientos de
de los movimientos de lo que llaman de las minorías oprimidas, como el feminismo, el ecomarxismo, la cuestión de los negros, indigenismo, y su relación con la izquierda, y le doy mucho seguimiento a los estudios de los movimientos de las derechas, vamos a decirlo así, alternativas, no tradicionales, como lo que está el ascenso en Europa en estos momentos, como el partido Vox en España, el partido de reagrupamiento nacional, que era el antiguo Frente Nacional del actual líder Marine Le Pen, Orbán con el Fidesz en Hungría, que ellos eran parte ellos eran parte de la centro derecha, pero ahora ya viraron, bueno, no quisieron un viraje realmente. Ahora se volvieron más de derecha, mucho más conservadora, lo del partido Ley y Justicia en Polonia, que es un partido que la verdad me llama bastante la atención. Y claro, hay otros, en Italia, como el movimiento La Liga, que era un partido originalmente separatista, ahora un partido soberanista, y en conjunto con el partido de Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia de Giorgia Meloni. Yo le doy varios seguimientos a esos tipos de movimientos políticos patrióticos nacionalistas que por cierto son un gran baluarte como antiglobalistas. En su condición de antiglobalista le he dado mucho este seguimiento, particularmente a esos tipos de movimientos políticos de las derechas más conservadoras y incluso más nacionalistas en este caso. Claro. Y bueno, y adicionalmente, en mi vida personal, a veces ayudo a mi madre en su negocio, pues, de sus ventas. Eso es lo que le puedo decir adicionalmente. Claro, muy bien, muy bien. Algún día espero conocer su país, España, que me quisiera conocer, la verdad. Estaremos encantados de que vinieran a sabernos, la verdad. Pensando en la vida ya del día a día en Venezuela, antes de que pasara el COVID, tiene que ser tremendamente duro con la crisis que se está viviendo y con el chavismo y el madurismo. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? ¿En qué cambió? Mira, te puedo decir que, bueno, la situación de Venezuela ya había muchos cambios negativos, ya están mucho antes de la llegada del coronavirus, del COVID-19, porque eso fue sencillamente el arma perfecta que implementó la tiranía chavista para tener mayor control sobre la sociedad, que te limitaban, con el objetivo de limitar a la sociedad a desplazarse a sus lugares de adquirir, más que de trabajo, obviamente no tanto de trabajo, sino de adquirir alimentos o hacer otras actividades. Y aparte que tocó ante una situación con la escasez de combustible, de la gasolina, incluso eso permitió también que para evitar protestas que ya se estaban obviamente generando, pero más focalizadas en varios lugares del país, por el problema del agua, el problema del gas, porque en la región, en Venezuela, por ejemplo, en el interior de Venezuela, en las zonas de los llanos, en la región de los llanos, en Occidente, bueno, y el resto, buena parte del resto del país, se está cocinando es a leña, porque no hay gas desde hace años, incluso, cuando digo años, por la destrucción de la industria petrolera. Y sin mencionar los estados de los Andes venezolanos, que ya tienen como 3 o 4 años que hay problemas del abastecimiento de gas. Y esta situación, ¿qué pasa? En que, te lo digo así sinceramente, aquí la gente no estaba guardando realmente cuarentena, porque si estamos en el día a día, nada te alcanza. Tenemos una economía hiperinflacionada, con una moneda nacional que no vale. Tenemos que estar, como uno dice, matando tigritos, es decir, rebuscándose con otra forma para ganar dinero, para uno comprar lo que uno pueda de comida, porque ni uno se está dando lujo. Se presenta esta situación, entonces uno se ve ante esta diatriba: ¿qué comemos? Si no tengo dinero, ¿qué como? Y sin hablar del año 2016-2017, cuando empezó a acentuarse la crisis de nuestra economía, que ya estaba viéndose realmente en el
en el 2012 en adelante por la caída de los precios del petróleo, porque sabe que Venezuela siempre ha dependido única y exclusivamente del petróleo. Por eso cuando me dicen Venezuela es un país rico, no somos un país rico, eso es un mito creado de los actores políticos. Un verdadero país rico tiene la capacidad de crear, producir ciencia y tecnología. No, yo no estoy diciendo que no todos los países pueden producir de todo, pero en buena medida tendríamos la capacidad de ser una sociedad que de lo que produzcamos por medio de la creatividad, eso es lo que genera realmente la riqueza, el trabajo, no la dependencia que no ha mantenido desde hace años el Estado venezolano por el factor del esquema rentista, porque a diferencia de otros países que hay que pagar impuestos, porque el Estado depende del impuesto, no, el Estado es todo en Venezuela, desde el económico. Por eso que siempre ha sido una economía muy considerablemente estatista, y la sociedad venezolana es estatista, porque todos quieren que dependamos del Estado de alguna manera u otra. No, que el Estado es esto, el Estado es aquello. En vez de que el Estado dependa de nosotros, somos nosotros dependientes del Estado. Claro. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y lo del COVID, como te dije, es una forma de control social de lo que ha estado pasando en estos momentos en Venezuela, y así tener a la sociedad más, de alguna manera u otra, controlada. Sí. Y eso, y obviamente, y claro, y el chavismo dice, mira, hay tantos miles de casos y hay tanta cantidad de muertos. Ajá, vamos a partir de que eso sea cierto. Claro. Ajá, pero tomando en cuenta que en Venezuela se vive una hegemonía comunicacional, porque todo tiene, y aparte sus aparatos de censura por medio de este organismo que era el Estado que creó cuando estaba Chávez vivo, que fue Conatel. En Conatel no puede pasar ciertos programas para no, porque si no le genera problema al gobierno, entonces te implementan la censura. Incluso los reporteros o los que hacen las entrevistas de X temas tienen que hacer autocensura, pues, porque si no, las consecuencias que se tienen. Y claro, entonces te dicen, ay no, que cuando estaba Hugo Chávez no estaban estos problemas. No, pero él fue que provocó todos estos problemas que estamos padeciendo en Venezuela. Exacto. Y obviamente cuando aquí te dicen, aquí no hay libertad de prensa, aquí no hay... Incluso yo en Twitter, yo escribo algo referente de crítica feroz al chavismo, voy preso, porque eso es así y eso ha pasado. Y de hecho en estos momentos, en Venezuela, y eso por razones de seguridad, con la cuestión de la amenaza de que si Estados Unidos va a hacer intervención en Venezuela, están intervenidas las líneas telefónicas, incluso las redes sociales. Que de hecho... originalmente uno de los aspectos de la hegemonía comunicacional, que si bien era para radio, prensa y televisión, también después pasó a los medios alternativos, porque cuando nos aplicaban por aquí y migrábamos para otro lado como para buscar fuentes de información alterna. Teníamos todavía lo de DirecTV, pero ante un problema que no fue político originalmente, fue producto por las sanciones que implementaron Estados Unidos al canal de Globovisión, donde está uno de los accionistas principales, que es uno de los grandes testaferros del chavismo, que se llama Raúl Gorrín, que fue sancionado y de hecho porque él es hombre solicitado por lavado de dinero. Los representantes de DirecTV en Venezuela se acercaron a Conatel y dijeron, mira, nosotros no podemos seguir prestando, que forme parte de lo que ellos llaman la parrilla de canales. En el caso de los nacionales, no podemos tener el canal Globovisión porque está sancionado. Y si lo seguimos teniendo nosotros, va a generar problemas nosotros por las sanciones que puede implementar Estados Unidos, más que a DirecTV, a la corporación mediática AT&T, que son los dueños. La respuesta de Conatel, como siempre, de groseros. No, que ustedes no hacen lo que les dé la gana, y incluso, ¿saben qué? Vamos a ponerle en el canal, que me enteré hasta hace poco, de esa televisión, que me enteré que yo lo había creado. Entonces ellos avisan, obviamente la gerencia de DirecTV Venezuela le avisa a la AT&T la situación, ellos tomaron, mira, entonces nos operamos en Venezuela. De la noche a la mañana
15 millones de suscriptores dejaron de usar DirecTV, entre eso mi persona. Y lo que se están viendo, obviamente, los canales nacionales que de alguna manera u otra son parte del chavismo. Y yo anteriormente sí tenía DirecTV, pero no tanto por la información, sino más que todo por el entretenimiento, viendo series, unas películas, aunque sean viejas. Claro. No, ya ni eso, ya lo que veo es si me quiero enterar de noticias, sea por las redes sociales o por internet, obviamente, viendo canales de YouTube, por los medios alternativos, como por ejemplo ustedes. Muy bien. Resto, no estamos más desinformados que otra cosa. Claro. Porque ellos tienen un aparato comunicacional muy fuerte, el chavismo. Claro. Es una lástima, de verdad. Y sobre todo a nivel oficial, ¿el gobierno os ha dado cifras de infectados y de fallecidos por el COVID? Sí, claro, ellos han dado, pero ellos te dicen, no, mueren 4 personas, murieron 5, murieron 2. Ya va. Entonces, claro, y aparte que ellos han utilizado la culpa de porque por la situación que se ha presentado de la pandemia, del coronavirus a nivel global, venezolanos que por ejemplo estaban en Colombia fundamentalmente y más que todo de países como Colombia, Perú, Ecuador, algunos han regresado, pero incluso no lo están. Algunos lo han dejado pasar, hay otros que no lo dejan pasar y quedan como digo, en tierra de nadie, entre la frontera de Venezuela y Colombia. Entonces después el gobierno dice, no, que Iván Duque, que es el presidente de Colombia, el presidente Lenín Moreno de Ecuador, el de Brasil, que es Jair Bolsonaro, son los que están haciendo guerra bacteriológica, enviando venezolanos para que infecte al país de coronavirus, y todo esto es todo obviamente fuera y alejado de la realidad. Sí. Pero la cuestión es que uno cuestiona, yo particularmente, yo lo que diga el gobierno no creo absolutamente nada. Y de hecho yo me atreveré, porque la duda que tengo en mi parte es realmente son esas cifras, porque yo pudiera decir que somos más. Y acuérdate que el sistema hospitalario venezolano está aniquilado. Tú aquí en Venezuela enfermarte, hermano, es sentencia de muerte. Como uno dice en Venezuela, vaya preparando su hueco, porque tú vas para eso. Claro. Y aparte enfermedades que estaban erradicadas en Venezuela, porque después los procesos de secesión o de independencia el siglo XIX venezolano fue patético en esos niveles, aparte de la guerra de caudillos, la parte de esto era un país de enfermos, palúdico. Aquí la gente se moría hasta una mínima gripe. Claro. Y cuando Venezuela empezó a modernizarse gracias al factor petróleo y los ingresos que iba a generar para el desarrollo de la infraestructura, entre eso el sistema hospitalario, que había mejorado, que a mí nadie me dice que es mentira, con el combate de la malaria, el paludismo, dengue, enfermedades tropicales, ahora, y gracias al chavismo, con la destrucción del sistema sanitario, han reaparecido enfermedades que ya eran radicadas de los finales de los años 30 y principios de los 40. Qué lástima. Aquí estoy, claro. Entonces que yo le digo, mira, yo no ni al peor de mis enemigos no le deseo lo que estamos padeciendo en Venezuela. Yo no digo que en otros países no tengan sus problemas, pero lo de nosotros es grave. Perdón, Jonás. Dígame. Pero destrucción del sistema sanitario, el chavismo, ¿por qué? ¿No le interesa tener una buena sanidad a Venezuela? No, porque sencillamente por la gracia a la corrupción. Porque sencillamente ellos lo que han hecho es enriquecerse su bolsillo. Ellos te dicen a ti, hemos hecho tales obras de infraestructura hospitalaria. Ajá, ¿y dónde están los médicos que cada día se retiran? Porque ganan una miseria. Y aparte sencillamente ganan una miseria. Aquí realmente no han hecho una real inversión para el sistema del sistema de salud pública. Ellos te crearon la cuestión, yo no sé si lo escucharon, aunque sea por referencia, que cuando Chávez, el sistema de misiones, por cierto, palabras del castrismo, de las misiones de barrio adentro 1, 2, 3, que eran con los sistemas hospitalarios, pero realmente lo que no salían eran de ambulatorio.
con médicos cubanos que no son médicos, por cierto, casi ninguno son médicos, porque Cuba lo que ha dependido es más del tráfico humano con la cortina de la solidaridad, que realmente los explotan, y el dinero que ellos ganan, el 80% va para el régimen comunista de Cuba, y muchos bienes son elementos del espionaje de la inteligencia cubana, porque eso es lo que ha pasado. Y entonces el sistema de salud, cuando crearon en todas esas misiones de hospitales, sencillamente ellos lo hicieron para generar división social, en el sentido, yo lo estoy haciendo en las barriadas, con el objetivo para que la gente vean se puedan atender, pero realmente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que yo tengo un problema de enfermedad, ellos lo que te dicen incluso, tengo fiebre, no, tómate, ponte un pañito caliente para que te suba, que sude la fiebre, o tómate una sopa de pescado, para que vaya sudando el calor y la fiebre, y una pastillita que ellos siempre te dan, yo digo la pastilla milagrosa, que ellos llaman la dipirona. Claro. Esa pastillita, la pastillita es para la fiebre, que vamos a decir que la dipirona sea para una enfermedad en concreto. No, pero es la misma. Si yo tengo dolor de cabeza, es esa pastilla. Si tengo problemas de los huesos, es esa pastilla. Claro. Así que el sistema hospitalario sencillamente está destruido. De hecho, la persona de cáncer. Y además aquí llegó una noticia, nos llegó a los de España, ¿no? De que había un médico, por ejemplo, que denunció que estáis muy mal en las condiciones, como estabas diciendo, en los hospitales, ¿no? Y que fue sancionado. ¿Es cierto esto? Sí, claro, porque los médicos no pueden decir nada. De hecho, no pueden decir nada de que se han muerto tantas personas de cáncer, de problemas renales. No fue absolutamente nada, porque están en riesgo de que sencillamente, más que las sanciones, se los lleven detenidos. De hecho, te voy a decir una noticia reciente. En una situación, no sé qué hubo, de tiroteo, ya en el estado Lara, que es en el occidente del país, lo de la policía, no sé si es no sé si era del FAE, que es un cuerpo de exterminio, que no es un cuerpo policial, realmente un cuerpo de exterminio para matar, no sé, ni ampones, ni nos matar todo lo que sea elementos que sean de perturbación para el chavismo, y no son propiamente lampas. Ellos traen a ese herido, pero llegó muerto. Y ellos querían obligatoriamente que lo atendieran, pero yo lo voy a entender si ya está muerto. Eso ha generado una serie de problemas, que a veces lo llevan detenido, porque obviamente por órdenes de la gobernadora, de la que es el papel de gobernadora del estado Lara, y eso ha generado un malestar en la Federación Médica de aquel estado del país. Incluso, de hecho, cuando estaba una ministra chavista, que ya estando con Maduro, que era del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Salud, mejor dicho, ella mostró los casos de 5.000 niños en Venezuela recién nacidos, murieron 5.000 niños de cáncer. Fue destituida siendo del proceso revolucionario. Claro. Y ella mostró la cifra, mira, está pasando esto, y ella la destituyeron, pero hay otros médicos que sencillamente no pueden decir nada. Porque están en riesgo que lo lleven detenido por la realidad de lo que está pasando en el sistema hospitalario en Venezuela, que es gravísimo. Hospitales cayéndose, hospitales que se están cayendo, poco personal médico porque se han ido del país, han renunciado, y están ejerciendo la medicina en otros países. Incluso hasta yo sé que hay venezolanos que están ejerciendo la medicina en España, en Argentina. Perdona, Jonás, ya sobre un detallito todo, así para acabar de definirte. Lo que sí antes quería decir que, sobre todo, la gente que vea el vídeo, que se enteren bien de dónde nos quieren meter este gobierno. O sea, que escuchen muy bien a Jonás, que lo está viviendo en España, el gobierno de España me refería, gracias Doug. Que escuchen muy bien a nuestro compañero de Venezuela y se apliquen y abran los ojos de a dónde vamos directos. Y para acabar de definirte, Jonás, tú
¿O perteneces o te sientes que eres de la oposición al régimen de Venezuela? Yo soy, obviamente me identifico como opositor al gobierno, pero en el sentido como ciudadano. Pero a nivel de partidos políticos, los partidos de la oposición sencillamente han sido parte colaboracionista del chavismo. Claro, y con todo lo que estás contando, no les interesa, perdona, y con todo les interesa cambiar el gobierno. Con todo lo que me estás contando que ha pasado al doctor que se ha quejado, ¿no tienes miedo de hablar libremente aquí con nosotros? No, mira, yo te digo la verdad, yo sé los riesgos, pero como siempre he dicho, por la verdad murió Cristo. Y por ende yo tengo que decir la realidad de lo que está pasando en Venezuela, que lo estoy viviendo yo de primera mano. A mí nadie me va a decir, incluso hasta extranjeros que se sienten empatía con el chavismo, de que no, que en Venezuela está de maravilla, como dice el nefasto de Íñigo Errejón, cuando ese ha sido uno de los beneficiados del chavismo en Venezuela. No, señor, lo estoy viviendo plenamente. Porque lo que ha pasado con la izquierda en Europa es muy fácil predicar los beneficios, entre comillas, del comunismo, del socialismo, viviendo en Europa como unos burgueses, y cuando van a estas regiones del mundo a hacer su turismo ideológico, pero no se quedan a vivir, porque no se quedan a vivir en Cuba, no se quedan a vivir en Venezuela, pero si quieren vivir su socialismo de Star Blue, o viendo a tiendas de lujo, incluso viéndose en el sistema hospitalario privado, clínicas que tienen... no me venga. Sí. Bueno, pues acabando un poco con la introducción, la gran introducción que ha hecho José María sobre ti, y muchas de las cosas que has comentado, Jonás, son un reflejo de algunas cosas de lo que estamos viviendo en España, sobre todo en el estado de alarma, ¿no? Que aquí nos han alargado diciéndonos que nos estaban, que lo hacían por nuestro bien, el estado de alarma. Estábamos encerrados por nuestro bien, cuando han hecho las cosas horriblemente mal con el coronavirus. Nos han tenido encerrados porque no había otra, pero aparte para establecer su ideario comunista, ¿no? Porque nos puedes confirmar que en Venezuela hay un régimen comunista, ¿no? Totalmente. Comunista, incluso acusado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que por cierto no es de ahorita, su involucramiento con el narcotráfico, con los carteles mexicanos, y obviamente fundamentalmente por los militares venezolanos que se han dedicado a eso. No lo digo por mí, hechos demostrados. De hecho hay por ejemplo, un hecho, los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, que fueron detenidos en una operación antinarcótico en Haití, que son propiamente los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. De hecho, se está viendo la operación antinarcótico en el Mar Caribe y en el Pacífico, que salen drogas desde Colombia y desde Venezuela que han sido interceptados. Barcos, incluso en España, porque también está la cooperación de España, que agarraron un buque con bandera venezolana con 30.000 toneladas de droga por las Islas Canarias. De hecho, porque acuérdate que este régimen, esta tiranía, como no es que estamos mal por las sanciones, no, por la destrucción de la economía venezolana y por las sanciones a individuos del chavismo, ellos están buscando oxígeno de dinero por otras vías, incluso ilegales, sea por la zona del arco minero, por el narcotráfico. Y obviamente Venezuela es en estos momentos un régimen comunista militarista, y obviamente involucrado con el narcotráfico. Nosotros veíamos el tema comunista muy lejos, la verdad. Hasta que ha llegado Podemos a España, pues lo veíamos el tema comunista muy lejos. Y bueno, siempre la izquierda la hemos entendido como que era la izquierda el garante de la democracia, de los derechos, de mirar por las personas, por los ciudadanos. Y claro, escuchándote a ti parece todo lo contrario. No, pero que acuérdate que ustedes vivieron algo, no es que lo vivieron de alguna manera, porque no, ni por decir ni ustedes, ni obviamente yo,
obviamente no nacieron antes de la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española sencillamente fue un combate, fue sencillamente la lucha, como dirían algunos, por Dios, España y Occidente en contra del comunismo ateísta, materialista, apoyado por la antigua Unión Soviética, aupando a los republicanos. Claro que en los republicanos habían de diversos colores, habían socialistas, habían comunistas, habían anarquistas que operaron mucho en Cataluña, con el Frente Anarquista Ibérico, la CNT, y habían republicanos que eran de derechas, o sea que no eran propiamente republicanos de izquierda, aunque en España ser republicano está asociado a la izquierda. Pero ustedes tuvieron un combate que indistintamente, sin hacer juicio de valor sobre Franco, pero si no es gracias a Franco, es que no se instauró el comunismo en España. Más allá de que fue obviamente un gobierno autoritario. Sí. Es cierto, lo fue. Esa experiencia nos libró de Franco, en ese caso, esa experiencia. Bueno, y aquí el bando republicano, como decías, aparte tenía una disputa precisamente por internamente por esos grupos, ¿no? Diferentes que lo componían, anarquistas, comunistas, socialistas, entre ellos se mataban. Socialistas. Bueno, pero vamos a hablar de Sí, y perdón, solo puntualizar un detalle rápido. Y claro, todo esto que ha comentado Jonás de la historia que ha pasado en España, de Franco y todo, hay que puntualizar que en España fue en el único sitio donde perdió 2 veces la guerra del socialismo. Los demás sitios, en Alemania, Italia, etcétera, se impuso, pero aquí fue el único sitio en que perdió. Sí, así fue. Pues bueno, aquí no vamos a hablar de Franco, pero porque justo ahora el presidente que tenemos, Sánchez, se ha puesto las medallas por desenterrar a Franco, porque claro, como no tiene otras cosas que hacer, como tiene un programa vacío, no tienen presente ni futuro, porque son una ruina, pues no tiene otra cosa que crear conflictos donde no los hay. Es un tema que hace de Franco hace 40 años que estaba enterrado, y no viene ahora, que la juventud no sabía ya ni quién era Franco, y viene aquí a hablarnos de Franco, que no viene al caso, pero son un continuo, son generadores de odio y generadores de conflictos. Pero es que la izquierda siempre ha vivido de generar, la izquierda vive del resentimiento, porque la izquierda siempre ha apelado a los sentimientos, y obviamente yo sé que es un tema delicado en España hablar más de la guerra civil, lo que sucedió, porque hay personas que fueron del otro bando, llámese el republicano, y como hubo lo del bando nacional. Pero en estos momentos generar una matriz de opinión, incluso de odio, a una figura que indistintamente mala o buena está enterrada, pues estuvo enterrada en el Valle de los Caídos, que después lo pusieron en el cementerio de Fuenterrabía, si no estoy equivocado, cerca del Palacio del Pardo. Y aparte, como hablando del mayor logro de Pedro Sánchez fue, vamos a desenterrar a Franco, ya va. ¿Qué hiciste? ¿Qué logro político obtuviste? ¿Qué logro político él obtuvo realmente? Me parece una ridiculez. Eso se llama fomentar el guerrocivilismo, guerrocivilismo. Guerra civilista. Eso es absurdo. Acabando con España cuando con la Constitución del 78 se pactó todo esto, se cerraron todas las heridas entre todas las ideas políticas que hubo, que fue muy difícil, y ese tema ya quedó cerrado, que ya fue muy difícil, y lo que, ya ahora no viene al caso volver a sacar ese tema. Bueno, cambiando y hablando un poco de Venezuela, ¿nos podías explicar un poco las diferencias entre el chavismo y ahora Maduro? Un poco las diferencias. Mira, realmente no hay diferencias, porque todos ellos han seguido un mismo proyecto político. Esa cuestión que lo han generado de algunos disidentes del chavismo, de que no, Maduro es distinto a Chávez, realmente está rompiendo, como te lo digo, de los disidentes chavistas, ellos te dicen
de que Maduro está rompiendo con el legado de Chávez. No, para nada. Ellos son, de hecho, quien designa de alguna manera u otra que continúe siendo presidente de Venezuela. Nicolás Maduro lo designó fue Chávez. Ellos están siguiendo el mismo proyecto político ideológico acorde al plan del libro rojo del PSV, aunque es un vacío ideológico en todos los aspectos, porque Chávez era todo, pero a la vez no era nada. Pero siempre tuvo Chávez un proyecto de poder. Decir eso de que hay diferencias, no hay diferencia realmente. Ellos están cortados de la misma raíz. Es el chavismo que está gobernando. La diferencia es lo que no está Chávez, que murió, no sé si fue al fin, murió en Cuba o aquí en Venezuela, pero está muerto. Y Maduro, que es otra cara, pero que sencillamente sigue la misma línea continuista, y que incluso elementos de la oposición han dicho, porque son son colaboracionistas y se han beneficiado de esta ruina que nos han llevado a Venezuela. Te dicen, no, es que Maduro no es otra cosa aparte de Chávez. No, para nada. Ellos son parte, o sea, el chavismo es un solo bloque político, punto. Pero es así, y me disculpa que te suene. Escucha, Jonás, ¿algún matiz que puedas decirnos? ¿Alguna cosa diferente? No sé, que haya ido a peor, porque a mejor es difícil, pero a peor, ¿alguna cosa que haya ido a peor? Pero claro, porque ¿qué es lo que pasa? Ya la crisis económica que estaba presentando Venezuela fue empezando la bajada de los precios del petróleo. Obviamente que se generó con la crisis inmobiliaria, que originalmente fue la crisis inmobiliaria de 2008, que si no estoy equivocado empezó de España y después migró obviamente para Estados Unidos, y que afectó obviamente al mercado petrolero internacional, porque hubo un momento que hubo una gran alza de los precios del petróleo, pero que estaban a niveles ya incluso especulativos, que eso fue lo que permitió hacer su proyecto transcontinental Chávez, de fomentar para proyectar su socialismo del siglo XXI, fue gracias al factor petróleo. Pero ojo, acuérdate que siempre ha estado detrás Cuba. Cuba es el origen del mal de las Américas, pero Cuba estaba a punto de ser ya, el régimen castrista ya estuvo a punto de ser tumbado, porque ya por los problemas económicos, y quien lo vino a salvar fue Chávez. No, porque no es que Chávez apareció de la generación espontánea y salvó a Cuba, no. Cuba siempre quiso apoderarse de Venezuela de los años 60, porque ellos siempre, ¿por qué? Petróleo, más que petróleo, las riquezas que genera, los ingresos provenientes del petróleo, y así ellos exportar su revolución. Obviamente detrás estaba la Unión Soviética, pero como la Unión Soviética no podía operar directamente a América Latina, ni siquiera, y ni en África tampoco, Cuba fue su punta de lanza para ellos fomentar su foquismo, apoyar guerrillas en la América, y siempre fue siempre fue su objetivo fundamental Venezuela, para proyectar y expandir el proyecto comunista bajo el disfraz del socialismo del siglo XXI para las Américas. Y mira dónde ha llegado, hasta España e incluso con Italia, con el movimiento Cinco Estrellas. Pero en pocas palabras, el chavismo no es el chavismo, o sea, Chávez, Maduro, las diferencias es que como sencillamente no las hay. Más bien, obviamente que con Maduro nos ha llevado a peor, pero el desastre que nos llevó de país, que eso sería otra entrevista, la desgracia del país la inició Chávez, y sin agregar los problemas económicos que ya existían en Venezuela desde los 80, relacionados a la década perdida de América Latina, cuando no hubo ningún crecimiento en ningún país de América hispana. Pero lo que no se entiende es que tanto con el tema del petróleo, tan rico que tendría que ser Venezuela, ¿dónde se va el dinero del petróleo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega a los ciudadanos ese dinero? Mira, el problema es que lo que pasa, la naturaleza de la economía venezolana, que inició con los inicios de la industria petrolera, ha sido lo siguiente. Eso tiene su elemento histórico desde la corona.
de la colonia hispánica, cuando fuimos España, porque no es esa cuestión, éramos de España, fuimos colonia, no, éramos España. ¿Y estáis orgullosos de haber sido españoles? Bueno, acuérdate que en Venezuela tenemos una historia oficialista de una condena crítica odio a España, pero por 200 años de república. Yo precisamente te quería... Pero ese es otro tema. Pero eso sería otro tema. Yo me siento orgulloso. Sí. Indistintamente. Sí, yo te quería preguntar precisamente, tú como profesor, has podido, entiendo, expresar y explicar a tus alumnos como lo estás haciendo ahora, entiendo, la realidad, ¿no? Pero te quería preguntar si allí hay un plan de adoctrinamiento muy fuerte, que lo explicaras un poco, resumiendo. Claro, cuando llega el chavismo al poder, ellos empiezan a hacer unas primeras reformas educativas, que por cierto en su momento hubo oposición de la Padre y Representantes con la reforma del 1056, si no me equivoco, cuando estaba Marianne Hampson como ministra de Educación, para meter en el currículo escolar el proceso de adoctrinamiento a través de los textos escolares. Obviamente, si es por los colegios públicos, muy poco se podía hacer, pero en los colegios privados la oposición fue considerablemente fuerte. Y acuérdate que lo que pasa, que siempre ha fomentado todas estas tendencias de estos políticos de tilde totalitaristas, es de querer cambiar la historia a su antojo, porque siempre viene con un nuevo relato, porque siempre, que es lo que pasa con aquellos movimientos que se autodefinen como revolucionarios, es cambiar el relato. El pasado fue peor, la historia empieza desde el año cero, así como tal fue el chavismo, y ese adoctrinamiento viene tanto en la educación, en los medios de comunicación, a enseñar, que eso ya no venía desde ahorita en el sentido hegemónico, pero sí por los intelectuales de la izquierda que progresivamente fueron aupados por el sistema político anterior de operar en algunos elementos ministeriales, en las universidades públicas, porque la mayoría del sistema educativo venezolano es público, incluyendo las universidades, para ellos fomentar su proyecto ideológico de adoctrinamiento en las universidades, o en cualquier de estos espacios donde podía operar esos intelectuales. Obviamente ya ellos estando de alguna manera u otra en el poder y aupados por el chavismo, ellos empiezan progresivamente a cambiar ese relato, llevándolo hacia la institución educativa. Incluso el chavismo, que es lo que ha hecho, crear instituciones paralelas. Estas instituciones estaban antes, pero que están de alguna manera u otra, elementos que se oponen al chavismo. Yo creo otra institución paralela, como existe en Venezuela la Academia Nacional de la Historia. Yo no sé si en España hay algo equivalente, creo que sí, pero ellos crearon el Centro Nacional de Historia para ellos fomentar una nueva conciencia histórica, pero con el nuevo relato del chavismo, y obviamente para hacerle sombra a la Academia Nacional de la Historia, porque hay elementos burgueses y todos esos aspectos. Pero eso se ha notado notoriamente, ese proceso de ideologización en los textos escolares, pero obviamente hay personas que obviamente propiamente no compran ese discurso o lo que te quieran vender por parte de esos textos escolares, incluso de los medios de comunicación. Perdón, pero eso es... Hablando del tema educativo, ¿no es posible que los jóvenes se les pueda explicar el tema que existe en Venezuela y que desde la educación pueda cambiarse el sistema comunista, el sistema venezolano? Mira, para eso ya tendría que caer propiamente este sistema, o sea, el chavismo. Pero obviamente donde ha habido la mayor resistencia dentro del chavismo, que a pesar de que la han querido doblegar cortándole presupuesto a las universidades públicas autónomas, han sido en las universidades.
Y por ejemplo, en mi caso, que yo doy clase en la Universidad Simón Bolívar, que es una de las mejores del país, yo a los muchachos, cuando yo les explico las cosas tal cual como son, de lo que ha sucedido en Venezuela, o que llegamos hasta donde hemos llegado, incluso pero también recuerden que claro, incluso el sistema educativo está totalmente casi aniquilado, porque hay profesores que se han retirado, hay profesores, incluso en hay materias, hablando ya en el bachillerato, porque igualmente en la universidad hay profesores universitarios que se han jubilado antes de tiempo por un factor económico, o sea, lo que gana no es suficiente ni para comer, porque es así, o sea, un profesor universitario si está ganando son $4 mensuales. Claro, y te estoy diciendo profesores titulares, con doctorado, con conferencias, foros, ganan una misa. ¿Y cuánto pagan los alumnos? Porque esto... No, porque son universidades públicas, si pagan son cuotas muy pequeñas. Claro, no es gratuita, no sueltan, yo digo públicas, pero recuerda que no existe nada gratuito. Pero sí pagan, pero no pagan casi nada, porque obviamente obviamente son del Estado, pues estas instituciones. Cuando son autónomas, cuando se refiere a autónomas, porque obviamente sí es en teoría en lo administrativo, y porque bueno, los profesores, ahí existe lo que es la libertad de cátedra. Pero ¿Hay libertad de cátedra? ¿Hay libertad de cátedra? Sí, hay libertad de cátedra. Pero obviamente, si hay libertad de cátedra, lo que ha pasado es que a veces, como todo, han hecho elementos que lo viví de primera persona, que era una clase abierta, íbamos a dar una conferencia sobre, una clase abierta, pero realmente un foro, esa es la palabra correcta, un foro sobre, en mi caso, cómo fue el origen y el ascenso del chavismo. Otro profesor iba a dar sobre lo de la parte constitucional, la parte del constitucionalismo, y el otro profesor, que fue el organizador, iba a dar, las reflexiones. Y vamos a pasar un documental que cuando tengan la oportunidad lo buscan, que se llama El chavismo, la peste ideológica, que es de Gustavo Arroyo Tobar. Hubo elementos que obviamente que hay infiltrado del chavismo y salieron publicando en las redes, miran esto, que están fomentando ideologización a los muchachos en las universidades públicas, y eso llegó a las redes sociales, y eso llegó a las manos del Canal 8, que originalmente es un canal del Estado, pero ahorita está al servicio del chavismo. Es un programa que se llama El Mazo Dando, de Mario Silva, que es un comunista recalcitrante, y no digo otra, y hasta Pato, que es de La Laguna, del otro lado de la carretera, un homosexual, pero no voy a tocar ese tema para no generar inconvenientes, pero un sodomita, porque eso es lo que es él, y aparte misógino, porque ataca a las mujeres, salió en su programa, mira estos personajes, porque aparte son racistas, el chavismo es racista, pero racista a la inversa. Pero mira lo que pasó con este personaje, para no hacerle largo este cuento. Ellos dicen, tales profesores, tal y tal y tal, son los que estamos comentando esto de que generar... ¿A qué os recuerda esto? A nosotros nos recuerda a una cuestión muy cercana en Cataluña. En Cataluña se señala a los profesores que se posicionan en contra del separatismo y también, y también en contra de la izquierda. Pues sí, es muy similar. Entonces, eso es lo que pasa en Cataluña. No, y para terminar la idea, entonces obviamente eso salió en las redes sociales, ya estaban hablando que si el Ministerio Público, que tienen que prohibir que se proyecte ese documental en la universidad. Todos los profesores salieron, obviamente, el rectorado, mira, está pasando esto, aquello, nosotros vamos a seguir adelante. Claro, entonces ellos, para no hubiese involucrado lo de la universidad, porque también hay unos cómplices, claro, obviamente se llegó, daremos el foro abierto, pero no daremos lo lo del documental, de acuerdo, no íbamos a hablar del documental, íbamos a hablar era de los temas que le mencioné, origen y ascenso del chavismo, constitucionalismo y las reflexiones de estos 20 años.
Incluso cuando íbamos al foro llegaron el servicio, el SEBIN. Y antes de eso, un profesor en Twitter publicó, estos son, porque él dijo, estos blanquitos patiquines se refieren a personas de poder económico, que son los profesores que han dado siempre en la Universidad Simón Bolívar, elitesca, racista. Y digo, bueno, pero ya va, tú dices esto, pero nosotros yo soy un moreno, esta persona tiene rasgo indígena, se le cayó el discurso para abajo totalmente. Entonces yo le digo, claro, yo en Twitter no le doy seguimiento a ninguno de los altos personajes del chavismo, ni a chavistas militantes de nada, no, yo los bloqueo, no me interesa. Y eso fue lo que pasó, o sea, censura. Y te dijeron rico, además, te dijeron rico pese a que ganas eso, $4 al mes. Claro, porque acuérdate. Bueno, eso es lo que gana un profesor universitario, $4 al mes. Eso prácticamente estamos en la extrema pobreza. Pues es que además es el mundo al revés en todo. Y aparte ellos te dicen ricos, estos blanquitos, porque son unos racistas. Porque ellos fomentaron un racismo a la inversa, en el cual el chavismo te dice, que eso fue con Chávez, por cierto, porque fue un resentido social desde la niñez. El pueblo son el negro, el indio, el sambo, los que no son blancos. Y los blancos son la burguesía, los que viven en la zona privilegiada, pero también hay blancos pobres en las barriadas. Bueno, que ustedes barrios son gente, en España el término de barrio son aquella gente que viven que son de alto poder económico. Barrios son lo que aquí llaman en Brasil favela, para que ustedes para ubicarlo un poquito en contexto del término. Bueno, en las zonas populares, como vivo yo, que vivo en zona popular, hay gente que son de piel clara. Y entonces, claro, y ellos les generó una molestia porque como yo no me suscribo a su discurso de negro o moreno, sinónimo, izquierdista, obviamente a mí me atacaron, pero como yo no le respondo a ninguno, yo lo que hice fue bloquear, plin. Incluso yo le dije a uno, sencillamente porque yo defiendo el legado español, uno me dijo, mira que tú estás dando esclavo, tal. Yo no le respondí pausadamente en Twitter, esto, aquello. Yo le dije, bueno, yo no estoy diciendo que no hubo esclavitud, pero si vamos a comparar la esclavitud que había con el antiguo imperio español, con lo que había con los británicos, mira, sin salvaguardarlo de la esclavitud, sin defender, porque no estamos defendiendo la institución de la esclavitud, porque eso fue una institución como cualquier otra, porque hay que buscarlo en contexto. Pero los esclavos que huían de las plantaciones, como en Georgia, huían a la Florida española y España le daba libertad. Hubo casos que esclavos podían comprar su libertad. Y entonces, como lo que está pasando en Estados Unidos, que el racismo, bueno, pero si vamos a odiar a los esclavistas, bueno, vamos a odiar a los antiguos reinos africanos que vendían a sus propios negros y se los vendían a los esclavistas, a los ¿cómo se llama? A los negreros, que eran los que hacían el tráfico de esclavos. Y bueno, vamos a hablar de los musulmanes, que hacían brutal, ellos tenían un sistema de esclavitud horrendo en norte de África y en la costa oriental africana. La esclavitud blanca, porque Gran Bretaña exportaba a esclavos blancos que eran irlandeses y que de hecho eran Australia o aparte de Estados Unidos, si no estoy equivocado, y era más barato que los negros. O sea, en el sentido más valioso era los esclavos negros que los esclavos irlandeses por el hecho de ser católicos. O sea, si vamos a hablar la historia de eso, bueno, entonces vamos a empezar a odiar incluso a los mismos negros de los antiguos reinos africanos, porque ellos vendían a sus esclavos, a los europeos que se dedicaban al tráfico de esclavos. La cosa es compleja. El asunto es que en general pues existen etiquetas y entonces parece que te tienes que etiquetar de una manera y si estás en un grupo tienes que ser así y entonces es lo fácil de dominar, ¿no? Con etiquetas es lo fácil de dominar a las personas, ¿no? Y en tu caso, como en otros casos, aquí si eres blanco tienes que ser así, si eres negro tienes que ser así, si eres de aquí tienes que ser así, y eso es lo fácil para los gobernadores, ¿no? Que es fácil de dominar a la población si está etiquetada. Lo bueno es salirse de las etiquetas y pensar libremente y evolucionar.
Así mismo. Y entonces, si vamos a argumentar con historia, tiene que ser concreto, hay que ubicarlo en contexto, no hablar fuera de contexto o argumentar fuera de contexto. Para acabar un poco, que antes se ha quedado colgado el tema del petróleo, que te comentaba, ¿no? Que por qué no llegaba ese dinero a la población, el tema del petróleo, que Venezuela tiene petróleo, ¿por qué no llega a la población? Mira, la cuestión es la siguiente: la estructura económica venezolana, a partir de la aparición del petróleo, obviamente estaba en manos extranjeras porque Venezuela no tenía las condiciones tecnológicas. Obviamente dependíamos del capital extranjero y de la tecnología extranjera, particularmente la norteamericana. Pero obviamente el Estado venezolano, que se tuvo que esperar después del gobierno del general Juan Vicente Gómez, para hacer los cambios de las leyes en caso de hidrocarburos, para que el Estado venezolano empezara a captar renta por medio de impuestos, en el sentido de impuestos. Bueno, si usted produce en la industria petrolera tanto nos corresponde al Estado. Y obviamente progresivamente el Estado venezolano empezó a captar el dinero proveniente del petróleo y empezar a distribuir el dinero de manera, no vamos a decir equitativa, no, vamos a decir desigual, pero que llegaba en mayor o menor grado a la sociedad venezolana por medio de obras de infraestructura, mejorar el sistema educativo, mejorar estos aspectos que se amerita a Venezuela. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Te estoy hablando en segunda década del siglo XX en adelante. Segunda década del siglo XX en adelante. Que empieza, cuando el Estado empieza a tener importancia en la economía, porque obviamente no había en Venezuela originalmente una clase industrial importante, porque esto era un país agropecuario, dependíamos era de la agricultura. Y lo que había era incipientemente era una clase comercial vinculada que eran de las casas comerciales, que estaban vinculados con el capital originalmente europeo, porque antes Venezuela, por la exportación de café, que era lo que generaba mayor riqueza al país, llegaba a se exportaba a Europa. Y Venezuela era un país con falta de infraestructura, pero que allí progresivamente el Estado va progresivamente interviniendo en la economía. Nunca tuvimos una economía capitalista, ni lo hemos sido tampoco. Esa broma que siempre ha hablado el chavismo y la izquierda, que el capitalismo en América, no, aquí nunca, ni en América Latina no existe economía libre de mercado. La medio que se está experimentando es Chile, desde mi punto de vista. Obviamente ¿qué es lo que pasa? Brasil tampoco. El esquema rentista, no, ni Brasil ni siquiera, lo está intentando hacer es Bolsonaro. Vamos a ver qué pasa en el caso brasileño. Y Venezuela, en su naturaleza económica, es rentista. El Estado es el principal que capta renta y lo reparte en mayor o menor grado a la ciudadanía, pero también hay grupos de intereses que buscan, que siempre han querido que percibir algo de esa renta. Por eso que la sociedad venezolana siempre ha sido dependiente del Estado, indistintamente de la clase social que pertenezca. Que incluso, para darle una idea, en otras sociedades, en la economía predominaría es el sector privado, porque el Estado depende del sector privado, porque realmente que genera empleo es el sector privado. No, aquí en Venezuela siempre fue el contrario. El sector privado siempre ha sido muy mínimo y dependiente del Estado porque le da préstamo, pero que jamás y nunca le ha interesado competir al exterior, porque siempre con el esquema de protección, la protección económica de la producción nacional, todos esos aspectos. Los partidos políticos se apalancan por medio de la renta, porque como siempre se ha visto en Venezuela, llego al poder, obviamente al tener poder tiene el chorro de petróleo que tú haces con el dinero, que sería con el presupuesto proveniente de la industria petrolera, lo que a mí me convenga en gana como gobernante. Y eso es y obviamente que llega en mayor o en menor grado, por diversas vías.
Claro. Y es tanto a tal punto, es decir, a tal punto, como le dije, en vez de la sociedad, el Estado depender de la sociedad venezolana a través de impuestos, porque incluso aquí no se pagaba impuestos, no, es lo contrario. Y aparte que en Venezuela, quien creó la sociedad civil fueron los partidos políticos, porque no la sociedad civil organizó los partidos, porque tampoco no existía sociedad civil. Y por esta razón es que, ojo, yo no estoy diciendo que en Venezuela no hubo momentos de prosperidad, porque la hubo, pero siempre hubo un riesgo de que el esquema rentista, intervencionista, estatal, se agotase en el tiempo. Porque en Venezuela siempre ha habido este esquema. Llega este gobierno, cuando fue Carlos Andrés Pérez en su primer mandato, los precios del petróleo altísimos, es un buen gobernante porque repartió, porque hubo dinero en la calle, tú comprabas barato, porque aparte que el Estado subsidiaba todo, hasta cualquier tontería subsidiaba. Pero llegó este gobierno es malo, porque no está la alza, porque siempre ha estado relacionado Venezuela y economía petrolera, que es lo único que hemos sabido producir. Que es lo que hizo Chávez, mantener el esquema, pero que lo que hizo fue cambiar. Lo que hubo fue cambio de gobernante, se instaura él, se vuelve a implementar ese esquema rentista que estaba agotado. Lo que hizo fue inyectar esteroides a un sistema agotado, y esto fue lo que desencadenó. Y esto es culpa de la élite gobernante, que jamás se preocupó de que Venezuela diera un salto económico de ser ya una economía rentista, una economía plenamente capitalista, productiva, creador de bienes y servicios, ser una economía diversificada. No, ellos no le interesaron jamás y nunca eso. Claro. Y estas son una de las consecuencias. Y ahorita no están llegando los recursos provenientes del petróleo a los venezolanos, porque no hay porque ya aquí en Venezuela se está produciendo menos de 700,000 barriles diarios, y está empeñada como forma de pago a futuro a los países que le tiene deuda. Perdona, Jonás, perdona un segundo. Ahora, con todo lo que tú has dicho, es la explicación clara de cuando empieza el comunismo en un país. Años que pasa, año que va pasando, se va arruinando porque se cargan la productividad de la empresa privada, que es lo que financia un país normal. Deja de ser todos los habitantes cada vez pasan a ser tutelados por el Estado. La suerte que tuvo Venezuela es que tenía las riquezas del petróleo, que se la fue cargando por la mala gestión del gobierno. Y entonces, ¿qué pasa? Que como tienen que seguir manteniendo hasta el día de hoy a los habitantes, aunque sea con un mínimo, ¿qué ha pasado? ¿Se han apoyado en el narcotráfico? No, y por diversas fuentes ilegales, por el lavado de dinero, por medio de la corrupción, por medio de los testaferros que ellos han utilizado el dinero mal habido, lo invierten en otros países como por ejemplo en Estados Unidos, porque que más bien ya se le han ido confiscando bienes, porque realmente esos testaferros realmente responden a aquellos políticos del chavismo, que ellos tienen, pero como ellos no pueden actuar directamente, utilizan a estos personajes para que ellos hagan sus inversiones para generar ingresos. También está por la otra fuente del narcotráfico, porque siempre ha estado vinculado, por un lado Colombia, por la guerrilla colombiana, Cuba como puente del narcotráfico, porque Cuba, después de la caída del comunismo, ellos siempre han dependido del narcotráfico. ¿En qué sentido? Porque siempre cuando estaba Pablo Escobar, sacaban la droga por la vía Cuba para llegar a Estados Unidos por la zona del estado de la Florida, por los famosos Cayos que están al sur de la Florida. Y no lo digo yo, lo dijo el nada más y nada menos el segundo hombre al mando de Pablo Escobar, que era el John Jairo Velázquez, alias Popeye, que ese era conocido como el general de la mafia. ¿Y quién era el que recibía todos los cargamentos de droga como de paso, que llegaba a Cuba y después para llegar a Estados Unidos? Lo recibía Raúl Castro, y por medio del gran escritor colombiano comunista, porque siempre fue un confeso comunista y vivió y murió en Cuba,
Gabriel García Márquez. Hoy por la vía de México. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde empezó a Venezuela a operar muy fuertemente lo del narcotráfico? Cuando a Chávez se le ocurrió sacar a los agentes de la DEA en Venezuela. Porque está el triángulo Cuba, Venezuela, Nicaragua y también Bolivia. Porque con Evo, con el cuento de la parte de la coca, que la coca es una hierba milenaria que sirve para tales fines, pero y esos cocaleros, ¿a quién le vende la coca? ¿Se la venden a quién? Si ellos saben. ¿Y por qué tú crees que hubo lo de los incendios que azotó Brasil? Por culpa de Bolivia, por la región de la Chiquitanía, que Evo le dio concesiones a los ganaderos y a los cocaleros para la siembra de la coca, y después se extendió por Brasil, y después están culpando a Bolsonaro de lo que estaba pasando en la Amazonía. Porque qué casualidad que Evo saca también a los agentes de la DEA de Bolivia, porque y aparte que una región que ha sido bastión cocalero es la región del Chacare, Venezuela, y eso es lo que ha pasado también con Venezuela, y ahora está dependiendo más de la cuestión de las drogas, es porque no tiene, sencillamente por los problemas económicos que se le está presentando, que no se le puede hacerlo por la vía legal, que ellos la tienen es por la vía del narcotráfico y por la vía de la extracción que están haciendo en la zona de Guayana con el arco minero, que es el mayor ecocidio que se está viendo en estos momentos del planeta Tierra. Eso se está viendo solamente en Venezuela. Y perdona, partiendo ya, vamos a decirlo claramente, que Venezuela entonces es una narcodictadura, la oposición allí, como has dicho, es colaboracionista. Tú estás en la visión que ahora está ofreciendo, por ejemplo, la Junta Patriótica de Venezuela, no sé si has oído hablar, que ofrece, que da la idea de que se haga una intervención militar en Venezuela para acabar con la dictadura de Maduro. Mira, yo te voy a decir lo siguiente y te voy a dar un antecedente. Cuando Chávez participó en el intento de golpe de Estado en 1992, casi me está acordando la fecha del 12 de octubre, en 1992, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno de los que tuvo en el golpe de Estado, o en el intento del golpe de Estado, que se llama Jesús Urdaneta Hernández, que por cierto tengo un libro de él, bueno, no de él, es un libro de una entrevista que le hicieron a él, pero todo lo que expresó él está en ese libro. Él ¿Se llama Jesús? Se llama él se llama el comandante o el general irreductible, Jesús Urdaneta Hernández, que por cierto está totalmente distanciado de Chávez, porque él totalmente, cuando Chávez incluso se distanció por completo de Chávez, del chavismo y toda esa cuestión, porque vio irregularidades que ya estando con Chávez lo alejó por completo. Él llegó a decir en el año 2003, si a Chávez lo quieren sacar, lo tendrán que sacarlo por la fuerza. Y acuérdate que adicionalmente nosotros nosotros los venezolanos, esto no es como ha querido decir que esto no es una dictadura, que esto es dictadura, no, esto es una tiranía. ¿Por qué tiranía? Porque Maduro hizo un intento, cuando hizo las elecciones fraudulentas del 2018, cuando primeramente no correspondía, y haciendo todo, queriendo hacer elecciones por vías fraudulentas, legales, que la hizo, que no fue reconocido en buena parte de los países. De allí es que viene su ilegitimidad como gobernante. Por eso que en estos momentos estamos en una tiranía. Pero recuerda que, y más allá que quieran decir que Chávez nunca fue demócrata. No es demócrata, nunca lo fue. Y este gobierno, más allá, ¿y qué es lo que ha pasado con esto que piensan del socialismo del siglo XXI? Sencillamente ellos lo que han utilizado, esta izquierda, llegar por las vías democráticas, pero para subvertir el orden democrático. Y entonces ellos te dicen, el voto, la democracia es sinónimo de voto.
Es una característica fundamental. Pero si a eso vamos, en Corea del Norte votan. Que votan solamente por Kim Jong-un. Ese es otro problema. Que votan en Cuba solamente por el Partido Comunista. Eso no lo hace demócrata. Y más allá, yo me considero más que demócrata, yo defiendo república, o sea, la república. Pero así, imperio de la ley. Eso es lo que yo defiendo yo en este caso. Pero eso es lo que está pasando en Venezuela. Y obviamente aquí la salida, porque aquí lo que también, aparte que está gobernando una tiranía, el chavismo, véanlo de esta siguiente manera, que lo describe perfectamente Carlos Berzaín Sánchez, un exiliado político boliviano, de Evo. El chavismo es la organización del crimen, es la organización del crimen con la máscara de política. Que eso viene desde sus orígenes con Cuba y la creación del Foro de Sao Paulo, que fue con Cuba, con Lula da Silva y con la guerrilla colombiana, la FARC. Madre mía. Eso es así. Nos estás dejando sin habla. Sí, helado. Nos estás dejando sin habla. O sea, eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado en Venezuela. Sobre todo, exacto. Porque ¿sabes por qué? Porque de aquí se intenta, sobre todo, se intenta blanquear a la dictadura de Venezuela, se intenta blanquear como diciendo que, bueno, y escuchándote a ti, pues sentimos lástima porque es una vergüenza que gente por ideas pueda maltratar así a sus ciudadanos. Es una vergüenza humanitaria. Y que si fuera de la derecha te diría si fuera de la derecha te diría lo mismo, O sea, no es un tema ya de izquierdas y derechas, esto es un tema humanitario. No, y en Venezuela te voy a dar un dato, que ellos saben que el chavismo siempre ha utilizado este argumento de que la derecha apátrida, porque primero apátrida es una persona que no siente ningún sentido de pertenencia de un país, ni bueno ni es malo. Entonces, sencillamente no me siento venezolano, podemos decirlo como tomando un ejemplo. Pero ellos utilizan ese argumento, la derecha apátrida. Aquí en Venezuela nunca ha existido la derecha, casi no ha existido la derecha política. En Venezuela aquí siempre ha gobernado la izquierda. Claro que el anterior estaba más vinculado a la socialdemocracia, pero que obviamente eran de origen comunista, como fue Acción Democrática, que fue uno de los primeros partidos en Venezuela, pero en el siglo XX, porque en Venezuela no hubo propiamente partido político. Pero aquí y COPE era de centro, que era el Partido Social Cristiano, pero que era más de izquierda, que también tenían bastante elementos de izquierda. Pero aquí en Venezuela jamás y nunca ha gobernado la izquierda, nunca, a excepción de un gobierno la derecha, a excepción del gobierno militar de Marco Pérez Jiménez, que obviamente era una de derecha conservadora, pero que su planteamiento económico era obviamente el esquema intervencionista. Pero es muy fácil de entender, Jonás, es muy fácil de entender, porque la izquierda comunista corrompe el sistema para que nunca se les pueda echar. Claro, pero que es lo que hace y que ha hecho todo esta izquierda, que no es nueva obviamente, pero que lo que han utilizado son otras estrategias con el esquema de la hegemonía, porque ellos han estudiado mucho la hegemonía de Gramsci, más allá que estos son unos ignorantes, pero que lo han hecho bajo otro esquema, y el esquema de Lenin, de la broma de seguro que hacer, sencillamente ¿qué es lo que hizo Chávez? Chávez no tenía proyecto de país, lo que él tenía era un proyecto de poder. Apoderarse una vez llegar por la vía legal, porque Chávez tampoco no concebía llegar por la vía democrática. Quería era la fuerza. Nada más que hubo elementos civiles que cuando se apoyaron con Chávez, cuando existía el movimiento Quinta República, antes que se convirtiera en PSV después, vamos a llegar por la vía electoral y después de allí ir apoderándose del aparato del Estado. Desde dentro, utilizando a los elementos de la Fuerza Armada venezolana, porque siempre confió en su Fuerza Armada y poniendo a los altos oficiales en puestos altamente estratégicos que obviamente lo ocuparan civiles en la administración pública. Es lo que están haciendo aquí, Eso no es lo que iba a decir.
Es lo que están haciendo aquí. Y por eso que en Venezuela... Ajá. No, dígalo. Están cambiando los mandos de poder, tanto a nivel judicial como a nivel de la policía, como a nivel del control del CNI, que lo tiene Pablo Iglesias. Con eso te lo digo todo. Lo que está haciendo Pablo Iglesias es lo que había hecho Chávez, así de simple. Claro. Y lo hizo más después cuando hubo el vacío del poder 2002. Pero lo hacen para que no se les controle a ellos. Pero es que ese es el objetivo de ellos. Ellos llegan por vías de... El socialismo del siglo XXI yo lo defino de esta manera. Llegan por la vía democrática, pero para cambiar, para alterar, o sea, para socavar la institucionalidad con el objetivo de perpetuarse en el poder. Y Venezuela tiene una tradición muy histórica de un fuerte presidencialismo, por un lado, pero más allá de eso, Venezuela ha sido uno de los países que ha tenido casi se han cambiado 30 veces las constituciones. ¿Pero con qué objetivo? Para que el gobernante de turno que llegase cambiar la constitución para perpetuarse lo más posible en el poder. Claro. Precisamente por eso aquí en España intentan ahora hacer un proceso constituyente que el objetivo es cargarse a la figura del jefe del Estado, que es el rey de España. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Para perpetuarse en un caso de poder necesitan también cargarse al rey, pero bueno, eso ya lo veremos, ¿no? Pero está claro que de momento tiene muchas similitudes. Claro, por eso entonces, que yo digo, los españoles tienen que oponerse a como de lugar, que eviten cambio constitucional, que es lo mismo que quieren hacer en Chile. Chile gracias al general Pinochet, en lo económico y en la estabilidad política. Tienen que evitarlo porque la figura que ha hecho, elemento, más allá que la monarquía se le tiene sus críticas, que hay unas críticas feas, por ellos mismos también, pero el elemento unitario que ha sido históricamente en España ha sido la figura del rey, el cristianismo y la idea del cristianismo católico, como elemento de la unidad de España, que la tienen que defender de alguna manera u otra. Por eso que yo siempre tengo bastante empatía con el partido Vox, que es el que yo veo la derecha real, porque el PP se opone a una cosa, pero entonces a la hora de la chiquita, que ya va, tú me hablas para adelante y para atrás, o sea, no me venga. Escucha, aquí a los de Vox se les llama racistas. Si fuera así, un colega mío que está en España, que está apoyando al partido Vox, en la región de Huelva, si fuera así, no estuviera con mi colega apoyando al partido Vox. Claro. Para ti Vox es de ultraderecha. Y no tienen a Ignacio Garriga, pues, que él es hispano-guineano. Bueno, español de papá. Bueno, esto lo trataremos en otro programa, Jonás, lo trataremos en otro programa, porque creo que es interesante lo que nos acabas de decir, que nos ha sorprendido, porque que sepa la audiencia que no sabíamos que ibas a ir por este camino, que nos ha sorprendido, y por eso lo trataremos en otro programa. Pues muy bien, Jonás, la verdad es que estamos muy contentos de todo lo que nos estás contando y nos estás dejando un poco asombrados, pero bueno, esperamos que esto sirva para que la audiencia pues abra los ojos. Y bueno, el tema que te queríamos comentar de Juan Guaidó, que ha estado de actualidad, que podía dar el cambio en Venezuela y ha sido reconocido por varios países. ¿Cómo está ahora? Porque lleva unos meses que desde que estuvo en Europa no se sabe de él. No, es que sencillamente, que es lo que ha pasado con Guaidó, es que lamentablemente ha sido mucha bomba, poco chicle o goma de mascar. Sí. En el cual ha tenido la oportunidad para que se hagan de voltear la mesa para que se produzcan los cambios definitivos y sencillamente no lo ha hecho, porque por un lado está también los problemas internos, los problemas dentro de esa oposición, que hay bastantes elementos colaboracionistas al régimen, en el cual incluso se le ha sido denunciado porque él es del Partido Voluntad Popular, que es un partido de izquierda adscrito a la Internacional Socialista. No tiene nada que ver con Maduro. No, de hecho, es un partido progre. Y lo digo con base.
Eso es por un lado. Acuérdense que todos los partidos actuales en Venezuela son de izquierda. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted que ha habido las migraciones de venezolanos hacia otros lugares del mundo, entre esos países Colombia, se hizo lo del concierto, lo de que uno llama el cucutazo, porque se hizo en la ciudad de Cúcuta, con este dinero para ayudar a los venezolanos, también con lo de la ayuda humanitaria para aquellos venezolanos que se encuentran en la frontera con Colombia, que se encuentran en mala situación, y no se han explicado nada realmente de ese dinero. Se le han acusado de corrupción. Entre eso es la figura clave del que llaman Lester Toledo, que ha sido denunciado, y de hecho explican la relación de la corrupción que ha hecho Lester Toledo por medio del medio de comunicación, que es de corte liberal, Panam Post, que ha hecho una buena investigación en este caso, y salen varias figuras que son del entorno de Guaidó, y entre eso Lester Toledo, que se han dicho que ha comprado incluso con ese dinero hasta apartamento en Bogotá. Claro. Y por otro lado, que han habido una serie de acciones que sencillamente, como lo que hubo el intento para que los militares se alzaran el 30 de abril del 2019, lo que terminó fue liberando a Leopoldo López. Lo sacaron de la casa para que se terminara refugiando en la casa del embajador de España que está en Caracas. No se ha hecho, la verdad que ha sido más una decepción considerablemente. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el chavismo? Sencillamente persiguiendo a todo el entorno de Guaidó. Por otro lado, generando divisiones dentro de varios partidos políticos de la oposición, para que, con el objetivo de que ellos participen en las elecciones parlamentarias en diciembre, porque la gente no va a votar, y cualquier cosa que hagan por medio de la asamblea ilegítima, que es la Asamblea Nacional Constituyente, no va a estar reconocida. Claro. Es para que ellos vean de que existe una oposición, porque también hay otro bloque de oposición, pero que son más alineados al gobierno. Obviamente que están alineados al gobierno, que están fomentando todos estos aspectos, que es donde está jugando Claudio Fermín, Edgar Zambrano, Henry Falcón, que yo le digo Henry Falzón. Claro. Que toda esa gente está recibiendo billetes del chavismo, pero también de la oposición, donde está figura del entorno de Guaidó, están acusados de corrupción, porque, o sea, por medio que han hecho investigaciones, y no ha hecho los cambios políticos que ha tenido que hacer. Por ejemplo, no ha hecho designaciones de un presidente. Vamos a nombrar ministerios, vamos a nombrar un ministro de defensa, vamos a nombrar a un canciller, o un ministro de Relaciones Exteriores. Nada de eso lo ha hecho, porque sencillamente no le interesa, y por las malas lenguas que se ha escuchado, gente que el tipo se ha hecho, ha hecho plata, se ha hecho millonario gracias por medio de los dineros que se le ha entregado a Estados Unidos. Pero ojo, ya el gobierno de la administración Trump ya está muy al tanto de lo que está pasando con eso. El problema es que, como diría un profesor mío, cuando hubo lo de la gira de Juan Guaidó, que por cierto, yo le voy a mencionar un dato, pero déjame mencionar lo que le iba a comentar el profesor. Lamentablemente, Trump, con el caso de Venezuela, no encontró en la oposición un tipo como lo equivalente a la espada de los Highlander escoceses, una espada robusta, fuerte. Él lo que encontró fue una cabilla tripa de pollo. Es decir, en Venezuela son las cabillas muy delgaditas, que se parecen a las tripas, los intestinos del pollo. Eso fue lo que encontró Donald Trump con esta oposición. Es decir, esto es como lo mejor que hay. Y bueno, no me queda de otra apoyar. Pero incluso Mike Pompeo en secreto dijo, esto está difícil con esta oposición, porque hay elementos colaboracionistas. Incluso, ¿qué es lo que y otra cosa, qué es lo que ha pasado en la tradición política venezolana con respecto a Estados Unidos? Venezuela, los partidos políticos en Venezuela siempre han sido afines, han tenido empatía, han sido afines al Partido Demócrata. Ellos nunca han gustado del Partido Republicano. Entonces, imagínense Donald Trump, más allá de que es un outsider, pero que tiene ideas cercanas al paleoconservadurismo,
que ha hecho políticas pro vida. Nada de ayuda de dinero de los contribuyentes, que ni para aborto, ni para que te cambien de sexo, que eso no se va a hacer nunca, porque tú eres biológicamente hombre o mujer, lo demás es un invento. Entonces imagínate con un partido de Juan Guaidó, que es Voluntad Popular, que pertenece a la Internacional Socialista. Y perdón, izquierda, progre, y defienden las posturas y defienden el matrimonio igualitario, que cosa con, o sea, en pocas palabras, todo lo contrario de Donald Trump. Entonces, claro, perdona, Jonás, volviendo un poco a la izquierda aquí en nuestro país, en España, no sé si has podido ver de las últimas declaraciones de nuestro expresidente y gran persona mundial, Zapatero, que quiere poner al único que está luchando contra el globalismo y echando las cartas sobre la mesa, quiere poner a Europa y a China en contra. No sé si has podido verlas y coméntamelas, por favor. Bueno, en el caso de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido siempre el primero vínculo con el chavismo desde que fue presidente del gobierno español, o de allá del gobierno de España, y por medio de su extensión con el embajador de España en Venezuela, que lo fue en su momento Raúl Morodo, en el cual ellos hicieron muchos vínculos económicos con el régimen chavista. Y después posterior, y convenios incluso de empresas españolas que hicieran inversiones en Venezuela, claro, con el apoyo del gobierno, y obviamente que a cambio eso implicaba de que el gobierno español de ese momento no iba a tener ninguna postura favorable al gobierno, pero ante la opinión pública una postura neutral en ese caso. Pero posteriormente, ya cuando deja de ser presidente de gobierno, viene la crisis política que se presentó en Venezuela a partir del 2014 con la muerte de los estudiantes, provocada por las fuerzas policiales del chavismo. Entonces, y con los procesos de las negociaciones que empezó en Palacio de Miraflores, posteriormente en República Dominicana, en Barbados e incluso en Noruega, José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado el papel del mediador. Pero que obviamente eso le genera bastante dinero. Sí, un segundito solo, que quede claro a la audiencia y sobre todo a los españoles, que ya ¿de qué año estamos hablando de esto? ¿De 2008 cuando estaba Zapatero? 2016. Del 2016 como mediador. Pero ya cuando fue presidente del gobierno español, que no, si me ubican ustedes fecha, sé que fue después de Aznar. Sí, fue pues la crisis del 2008, pues por ahí, ¿verdad, Dou? Sí. ¿La fecha? Sí, después de la crisis, sí. Que quede claro que... Bueno, que es el que generó la crisis. Exacto. Y que quede claro ya la relación del PSOE, en el 2008 con el chavismo y con el movimiento que no me acuerdo ahora de socialista el Foro de Sao Paulo. Perdona, sigue. Y por ende Zapatero ha jugado un rol obviamente apoyando el chavismo a nivel externo. De hecho, él forma parte del Foro de Puebla, del Grupo de Puebla, que es otra facción dentro del Foro de Sao Paulo, para apoyar a aquellos gobernantes que habían habían dejado o sacado del poder, como fue en el caso de Dilma Rousseff por su caso de corrupción, que después tendió Lula. Que eso nació en México, por cierto, porque ellos están cumpliendo con el papel de querer reconquistar el poder en los respectivos países, el caso de Puebla, y en el cual juega un papel importante Rodríguez Zapatero. Y por eso que Pero es que dice Zapatero que todos los problemas de Venezuela son culpa de Trump. Culpa de Trump, claro. Ese es el discurso chavista que obviamente le quiere venderle a Europa, cuando la cosa no es así. Nosotros entramos en crisis en Venezuela desde el 2000, te lo voy a decir de qué año, 2013, y ya desde el 2010 se estaba notando la escasez de comida y de productos, porque por los procesos de expropiación, la ida de las inversiones extranjeras que se fueron de Venezuela, por las políticas de expropiación que han implementado el gobierno,
y de hacerle guerra al empresariado, obviamente se han ido y nunca han hecho reformas, y no han hecho reformas económicas para el bienestar de la sociedad venezolana. Nosotros tenemos una crisis económica desde 2009. Y ojo, yo no estoy diciendo que con Chávez se mejoró la situación. La diferencia fue que con Chávez, como estaban los altos precios del petróleo, lo que hubo fue ingresos de dinero, pero jamás hubo crecimiento económico en Venezuela, en el ámbito macroeconómico. De que dicen, ay, Venezuela estuvo mejor que estando Chávez. Mentira, nunca estuvo mejor. Él lo que hizo fue una cortina de humo porque ingresó bastante dinero proveniente de los ingresos provenientes del petróleo. Pero jamás Venezuela tuvo un crecimiento económico real. Y obviamente que ese dinero terminó fue enriqueciéndose a todos esos grupos de los políticos del chavismo, grupos asociados por sus famosos testaferros, incluso elementos políticos de la oposición que tenían sus vínculos económicos con el chavismo por medio de los famosos bonos de PDVSA, que muchos elementos de actores políticos de la oposición se lo adquirieron al gobierno, pero de que hubo crecimiento real de la economía, nunca la hubo. Y culpar a Donald Trump o a cualquier otro presidente de Estados Unidos por lo que está pasando en Venezuela es una somera irresponsabilidad y típica de los líderes políticos de América Hispana, de querer culpar a alguien de manera foránea, o sea, de agentes foráneos, por culpa de nuestra propia desgracia. Es decir, es muy fácil culpar a otros de nuestra propia desgracia, como la que está padeciendo Venezuela. Eso es lo que, y claro, y acuérdate que José Luis Rodríguez Zapatero responde a los intereses de la izquierda global, y que lo que está buscando de contribuir la caída de Donald Trump en Estados Unidos. Sí. Una cosa rápida que antes, sobre el petróleo rápido que antes no hemos comentado. ¿Es verdad que con el petróleo que tiene Venezuela está comprando fuera? Con el petróleo, ahí lo que te puedo decir, yo dudo mucho que esté comprando algo afuera. Yo creo que lo está haciendo por medio del arco minero, de la región guayana, de la extracción de oro y de diamante y de otros minerales, que lo están haciendo por muy bajo cuerda, apoyándose con los regímenes, con China, con Rusia, con Turquía, incluso con Irán. Sí, eso es lo que... El petróleo está empeñado. Perdona, y Podemos recibió financiación del chavismo. Claro que recibió financiamiento del chavismo. Si no hubiese estado Juan Carlos Monedero más de 40 veces en Venezuela y dando asesoría al chavismo y asesorías económicas al chavismo para ellos formar su partido político Podemos, allá que se llama Podemos en España, que es la extensión del chavismo, pero en España con el objetivo de socavar, con el objetivo de ellos llegar algún día al poder y hacer los cambios políticos, cambiando la constitución, acabando con la monarquía y establecer su idílica y añorada república española. Porque acuérdate que el chavismo es el chavismo es una organización del crimen organizado en política y es y es intercontinental, tanto para América, y mira con dónde ha llegado a Europa, incluso el financiamiento que recibió del movimiento 5 Estrellas, porque el movimiento 5 Estrellas siempre apoyó siempre al gobierno. De hecho, cuando hubo la coalición de gobierno del gobierno de Salvini, que para mí fue un error, con el movimiento 5 Estrellas, Salvini nunca no defiende a Maduro para nada, ni nada de la izquierda, pero el partido de ese movimiento 5 Estrellas sí defiende al chavismo y jamás lo declaró que existe un gobierno autoritario o tiránico, cosa que sí lo dijo Salvini. Por ahí ya pueden sacar las sospechas y eso eso se está investigando por las autoridades italianas. Sí, perdón, ¿nos puedes decir si a quién asesoró más Monedero? ¿Se ha asesorado a más gente por allí, por Venezuela? Incluso si Podemos ha estado financiado por algún país más, por favor. Aparte de que ha sido financiado por el chavismo, Juan Carlos Monedero, porque él fue la figura clave en el proceso del recibimiento de dinero, aparte que obviamente con Pablo Iglesias, y también por Bolivia, por el gobierno boliviano,
Claro, por medio de Evo Morales. Y acuérdate que el partido de Podemos es aliado del Foro Social de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y acuérdate que él tuvo varias oportunidades en Bolivia, para obviamente posiblemente asesorar al gobierno de Evo Morales, políticamente hablando, en el sentido político, quizás no tanto en lo económico, pero sí en lo político, y a cambio obviamente recibía apoyo económico del gobierno boliviano. Si no hubiese hecho al menos los 2 diputados del partido Vox, en el caso de Herman Terch, que es eurodiputado, y Víctor González, que es diputado del Congreso español, que visitaron a Bolivia a ver la situación una vez que Evo renunció al poder por presión ciudadana. Él no fue, por cierto no fue derrocado. Una investigación que, por cierto, aquí en España hay que decir, que aquí en España hay que decir que es importante que no existe, se está llevando a cabo en Bolivia. Pero sí, en Bolivia, y de hecho lo han citado, pero obviamente Zapatero dijo que no, ni tampoco Juan Carlos Monedero ni Pablo Iglesias, pero ellos están siendo solicitados por Bolivia, a menos que presentarse y que hagan declaraciones al respecto. Y acuérdense que también Monedero apoya a la guerrilla colombiana de las FARC, a la política colombiana que es prochavista, Piedad Córdoba, igualmente a Gustavo Petro, y como les mencioné anteriormente, al foro apoya lo del Foro Social de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Perdón, y Donald Trump. ¿Y Donald Trump no sabe de estas actuaciones tanto de Monedero como de Zapatero? ¿No está al corriente? Claro que debe estar corriente de esa. Más que Donald Trump, los cuerpos del FBI, incluso la CIA, deben de estar muy más que al tanto de las actuaciones de lo que ha hecho Juan Carlos Monedero en esos países. Recuerden también con el caso de Pollo Carvajal, que la autoridad española en su momento le negaron la entrega de Hugo Carvajal, alias El Pollo, porque es un narcotraficante reconocido y conocido en Venezuela. Entonces, cuando se decidieron entregarlo, qué casualidad que se fugó. Casualidad que según esto dicen que es el CNI todavía que lo custodia, o sea que por lo tanto no sé yo. Merro, no sabría darte en ese con detalle, pero el hecho es que no, pero él obviamente, y sus vínculos que ha tenido Hugo Carvajal obviamente con el actual gobierno, pero obviamente con sus vínculos con el partido PSOE, pero siempre con la figura muy particular de Rodríguez Zapatero. Y acuérdate que hay elementos del chavismo y asociado al chavismo que tiene bienes e inmuebles en España. ¿Así que? Que eso lo ha denunciado el partido Vox, gracias a la comunidad venezolana que está en España. Es verdad, y los grupos estos, ¿no? De inversión, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Tienen inversiones, bienes, viviendas en zonas, en barrios que ustedes llaman barrios exclusivos. Y ese era unos pobres apalgados, y luego chancletudos, y de la noche a la mañana son empoderados económicos. Me pasaron unos vídeos de un bacanal, de unas guías de cabecillas, ¿no? Del régimen. No sé si te llegó a ti esto y si esto es algo que ahí se ve, ¿no? La diferencia de cómo está viviendo la clase chavista. No, esos son los ricos en Venezuela. Los ricos en estos momentos en Venezuela son ellos. Y de hecho, hay familiares de ministros chavistas que viven en España, entre esos los hijos del ministro de Defensa, Padrino López. Ahí están las hijas y el hijo que también están allá, y hay otros también que viven en España. Eso es cosas que en Estados Unidos, personas que estaban vinculadas
vinculada al chavismo la sacaron de aquí, incluso familiares que quizás no estaban altas, no tendrán nada que ver, pero por el hecho y simple de ser familiar fuera de Estados Unidos, que han sacado como más de 140.000 venezolanos relacionados en eso, porque eso no lo han hecho en España, y incluso, porque no lo hizo cuando estaba Rajoy. Cierto. Porque Rajoy estaba al tanto. Mariano Rajoy estaba al tanto de lo que estaba pasando en Venezuela y de la presencia de chavistas o personas vinculadas al chavismo en España. Porque eso no lo hizo ni siquiera estando Rajoy. Claro. Esas son cosas que quedan como quien dice, son preguntas que quedan en el aire. Porque no hizo tales acciones. Y como le estaba mencionando anteriormente, Rodríguez Zapatero está buscando, obviamente está queriendo contribuir a socavar al gobierno de Donald Trump, porque recuerden que Donald Trump hizo una declaración muy importante de acabar con el socialismo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y que eso implica, y ellos saben, la izquierda internacional, porque todos están conspirando a nivel internacional, la izquierda sabe que cae Venezuela, va a caer Cuba y así se acaba toda esta historia. Y Cuba es el origen del mal. Y mientras que siga existiendo, no Cuba, y no hablando como país, el régimen castrocomunista en Cuba, siempre Cuba va a ser un foco de perturbación de las Américas. Y mira dónde está llegando esos focos de perturbación hasta Estados Unidos incluso. Pues bueno, Jonás, yo lo dejaría aquí con el último bombazo que acabas de comentar, y de verdad que mil gracias, y de verdad te aplaudo la valentía que estás demostrando con todas las declaraciones que estás haciendo desde Caracas, o sea, desde Caracas al mundo. Dou, ¿cómo despedimos el programa? Despídete de Jonás. Bueno, pues la verdad que nos ha dejado muy sorprendidos, y bueno, creo que nos ha abierto los ojos a todos los españoles y a los que sobre todo no los tenían abiertos, y que bueno, yo quería comentarle que también puede suceder el caso contrario, de que si Trump cae, también es un peligro para el mundo, que estos chavistas controlen el mundo con la idea que tienen estos de imponer un régimen comunista a nivel mundial con la Agenda 2030, y es un peligro, y esperemos que podamos, los españoles abran los ojos, Europa pueda resistir, y que se den cuenta los españoles que todos estos movimientos sociales anarquistas que está habiendo en el mundo están movidos por todos estos movimientos de izquierdas que quieren alterar el orden mundial, crear el caos, y que tenemos que ir con cuidado y no permitirlo. Claro, no, también muchas gracias primeramente a usted, que de alguna manera u otra te generó la curiosidad de seguirme en Twitter por mis comentarios que yo he hecho en Twitter, que de ahí fue donde nos conocimos por esa vía. La verdad, muy agradecido que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista, y yo sé que la semana que viene van a haber otra entrevista para que se siga manteniendo el hilo de la entrevista, para que no se pierda la misma, sino que se mantenga la línea de la misma y de la información, hacer un flujo de información continua, claro, y sobre todo elegir un tema. Como es tan amplio que podríamos hacer horas y horas y aún no acabaríamos, coger un tema en concreto y vamos a desgranarlo a fondo, y luego coger otro tema la semana siguiente y desgranarlo a fondo. Y también lo que me gustaría oír las conclusiones de Eric antes de que nos vayamos. Sí, pues bueno, coincido con Do, ha sido un placer tenerte aquí. Y aparte nos has dejado eso, pues muy sorprendidos, insisto, también porque está claro que lo que has dicho pues es muy gordo, ¿no? Es muy grave, y desde luego hace falta que se tomen en serio de una vez por todas una opción ya que libere de la narcodictadura o de la narcotiranía, llamémoslo como queramos, a Venezuela, ¿no? Porque está claro que esto sea del color que sea, está claro que nos tenemos que poner de acuerdo para acabar con eso. Y aún así, pues lo que estábamos comentando, vemos que hay unos intereses muy fuertes, ¿no? De la izquierda globalista, que está intentando
imponer un nuevo orden mundial con China a la cabeza y que desde luego yo pienso que no lo van a conseguir. Va a generar muchos conflictos, una guerra fría más fuerte, yo creo, una nueva guerra fría más fuerte, pero no pienso que lo vayan a conseguir. Es más, yo vaticino, pienso que va a ganar Donald Trump otra vez y que próximamente yo también vaticino lo mismo. Yo también vaticiné en la universidad, yo estando en la maestría ya en la clase, yo vaticiné, todo el mundo me decía, tú eres loco, ¿cómo se te ocurre? Tú eres ignorante, tú no ves los discursos que está diciendo Donald Trump. Y yo le digo, ustedes están escuchando lo que le conviene el discurso de Donald Trump, y Donald Trump va a ganar. Yo fui fueron 3 personas que vaticinó dentro de mi grupo de la maestría que vaticinó la victoria. Un izquierdista dijo, aunque no gusta a Donald Trump, dijo, ese va a ganar aunque no me simpatice. El otro dijo, yo me identifico con el Partido Demócrata, pero va a ganar Donald Trump. Bueno, el Partido Demócrata no tiene liderazgo. Y yo les dije y les expliqué mis razones, que eso sería en otra entrevista. Señores, escuchen el discurso de Donald Trump porque va a ganar. Ustedes no se están dando, incluso hay un libro que no es que predice y vaticina la llegada de Donald Trump, no. Pero hay un libro muy importante, no sé si lo escucharon por referencia al autor Samuel Paul Huntington, que fue el autor del libro Choque de Civilizaciones. Él publicó un libro que se llama Who Are We, en inglés, que se traduce en castellano, ¿quiénes somos? Los desafíos de la identidad estadounidense, que por cierto, ustedes lo pueden conseguir por eso se editó hasta el 2005, de la editorial Paidós. Ese libro, de alguna manera u otra, vaticina la llegada de Trump. ¿Pero en qué sentido? Por la preocupación de la identidad cultural estadounidense por Samuel Paul Huntington. Y Trump representa, y Donald Trump representa, es el nacionalismo estadounidense. Cuando ustedes escuchan American First, eso lo había dicho Hamilton, que se puede ser el primer nacionalista estadounidense. El América primero, o Estados Unidos primero. Esa broma, eso viene de ellos. Y Donald Trump está retomando el pensamiento, de alguna manera u otra, las ideas originarias de los padres fundadores de Estados Unidos, bajo la vertiente del nacionalismo paleoconservador. Claro, más allá que él es un outsider, pero que de alguna manera u otra, eso es lo que se está enfrentando. Por esa razón es que todos los globalistas, que son varios obviamente, entre eso la izquierda, la plutocracia, las élites financieras, las élites mediáticas, y toda la progresía está en contra de Trump. Porque sencillamente él es una anomalía, y tomando en cuenta su origen, que él es un multimillonario, exacto, que es una persona más al cosmopolitismo, y le salió lo contrario. Nada, patriotismo, nacionalismo estadounidense, América primero, economía libre mercado, pero obviamente fomentando y fundamentalmente, que siempre ha sido el lema de Estados Unidos, si sea falso o no, pero lo primero que se le viene a la cabeza a cualquier estadounidense es libertad. Exacto. La libertad para ellos es sagrada, y eso es lo que Donald Trump está defendiendo tanto en Estados Unidos y lo que quiere para Occidente. Y recuerden algo también, Europa, hablando en su conjunto, dependen geopolíticamente de Estados Unidos, porque Europa no tiene imperativo geopolítico, y eso se perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Europa, que ya saben que quedó destruida, la Alemania nacionalsocialista derrotada, Alemania, y le pasó todo el peso a Estados Unidos. Y obviamente lo que ha pasado con esto, con los países de la Unión Europea, con Venezuela, en parte ha sido hipócrita, porque ellos saben qué es lo que está padeciendo los venezolanos. Incluso hay venezolanos que han ido hasta Europa, y ellos son los que están aquí, porque como ellos la mayoría son de los políticos tradicionales, incluso socialdemócratas, no, vamos a solventar por la vía electoral. No hay salida electoral en Venezuela, no la hay, y ellos lo saben muy bien. Así de simple. Y por eso y ellos saben que si Donald Trump
para el chavismo gana en esta y que va a ganar, se la va a ver todavía más cuesta arriba. Pero si pierde Donald Trump, hermano, esto va a estar grave. Y por lo menos el Partido Demócrata busca restablecer las relaciones con Cuba y con Venezuela y quitarle las sanciones a los personeros, no al país, sino a los personajes cierto. que están relacionados con el chavismo. Por eso que si los estadounidenses, no esos grupos que están protestando, esos son una minoría realmente. El estadounidense promedio sabe por esa razón que se le cayó la estrategia, porque más de le dio popularidad a Donald Trump, más de la que ya había perdido con el coronavirus, se levantó de nuevo, se le recuperó 2.500.000 de empleo. Pues sí, se le ha crecido la parte del pequeño comercio. Pues y si desde que se levante la pandemia se va a volver a levantar y con mayor fuerza la economía estadounidense. Y pues y al fin y al cabo, eso es lo que predomina en Estados Unidos. Haya buena economía, gana Donald Trump. Pues ojalá aciertes otra vez en tu predicción. Y nada, vamos a despedir el programa, que nos vamos. No, de verdad, muchas gracias de corazón. Agradecido 100% por su... ¿Cómo se llama? Por su entrevista que me hicieron. Claro, yo hacía la pregunta era por la gente que estaban pendientes, pues yo pero de verdad de corazón muy agradecido. Yo espero que ya la semana que viene me vuelvan a contactarme para hablar sobre este tema, porque esto es largo. Cuenta con ello seguro. No es Venezuela, es global. Sí, pues cuenta con ello seguro, y durante la semana nos pondremos en contacto para ver de qué tema concreto hablamos. Y nada, de verdad, sobre todo quería decir dos cosas rápidamente para concluir. La primera es que a ver si los españoles vemos de una vez hacia el abismo al que vamos dirigidos con la complicidad de todos estos medios afines vendidos al gobierno de socialcomunista que tenemos en España ahora. Y la segunda va para el señor Ferrera de la Sexta. Esto sí es periodismo. Soy un ciudadano cualquiera. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Nos vemos en el próximo